Mi nombre es Beatriz Nayeli y él es Saúl Chontal. Nuestro tema se titula ¿Qué hacer con la duda? Y está basado en el capítulo 12 del libro El Camino a Cristo. El propósito del tema es conocer cómo la duda es un factor que afecta el desarrollo espiritual de las personas que queremos creer en Cristo. Vamos a comenzar con nuestro tema definiendo lo que es la duda. Y esta es la vacilación o falta de determinación ante ciertas decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Este fenómeno se presenta frecuentemente en el ámbito espiritual y afecta principalmente a las personas que recientemente se convirtieron al cristianismo. Esto es porque, como tienen demasiadas dudas al verlo desde otro punto de vista, a veces están tan llenas de incertidumbre que comienzan a cuestionarse de si tomaron la decisión correcta al haberse entregado a Cristo. No obstante, todos tenemos dudas, sin importar el tiempo que hayamos permanecido en la iglesia. Y esto es porque incluso en la Biblia hay cosas que no pueden ser comprendidas y mucho menos explicadas por la mente humana. Y esto lo conoce perfectamente Satanás y lo utiliza para su propio beneficio, haciendo que nosotros vacilemos en nuestra fe en Dios y de la veracidad de la palabra de Jesucristo. Algunas de las preguntas que la gente se hace frecuentemente son: ¿será este el camino correcto? ¿Será que lo que dice la Biblia es verdad? Bueno, pues a través del estudio de la Biblia podemos darnos cuenta que Dios nunca nos pide que creamos en algo sin antes habernos dado las suficientes evidencias sobre las cuales basar nuestra fe. Y esto es porque tanto su existencia como su carácter y la veracidad de sus palabras están establecidas por múltiples testimonios que apelan en nuestro favor. Sin embargo, Dios no nos quita la posibilidad de la duda, pero debemos tomar muy en cuenta que nuestra fe debe estar basada sobre evidencias y no sobre demostraciones. Las personas que deseen dudar tendrán la oportunidad de hacerlo, pero las personas que realmente quieran buscar la verdad hallarán demasiadas evidencias sobre las cuales basar su fe. Después de analizar un poquito esto, nos surge una nueva pregunta, y esta es: ¿cómo podemos librarnos de la vacilación y la falta de determinación? Bueno, pues la mente finita no es suficiente para comprender el gran carácter de Dios. No podríamos llegar a comprender tanta perfección de un ser infinito. Tanto en la palabra de Dios como en el carácter de su divino autor están escritas demasiadas evidencias y muchos misterios que jamás podríamos comprender en su plenitud, tales como la regeneración, la entrada del pecado al mundo, la encarnación de Cristo, la resurrección, entre muchos otros temas que presenta la Biblia. Y no por esto tenemos razones para dudar de lo que dice la palabra de Jesucristo, porque incluso en el mundo natural en el que nos desarrollamos, hay misterios que no podemos comprender y no por eso dejamos de creer en ellos. Entonces, una pregunta que es trascendente es: ¿por qué no podemos comprender que también en el mundo espiritual hay cosas que no podemos descifrar? Como ya lo mencioné antes, la debilidad está en que la mente humana es tan limitada que no podemos comprender cosas infinitas. Y esto también lo afirma Juan en la segunda carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, que dice lo siguiente: en todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender. En los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para perdición de sí mismos. Cuando nosotros logramos explicar o comprender que no podemos entender todos los designios de Dios, tan solo estamos admitiendo que la mente humana es tan limitada que no puede comprender los designios de la omnisciencia de Dios.
El escéptico y el incrédulo siempre van a rechazar la palabra de Dios, y eso se debe a que su mente no es capaz de discernir los misterios que encierra la Biblia. Pero no todos aquellos que profesan creer en la Biblia están libres de este peligro. Esto nos lo advierte el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. También en la palabra de Dios se encuentra la afirmación que nos dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová y las cosas conocidas o reveladas le pertenecen al hombre. La obra de Satanás, hermanos, es engañar la mente del hombre, es pervertirla. Él utiliza el engaño como medio para confundir al ser humano con las verdades bíblicas. Y cuando él consigue que el ser humano adopte su forma de pensar, hace que las personas nos alejemos gradualmente de Dios. Por eso, hermanos, para poder entender la santa palabra de Dios es necesario la ayuda del Espíritu Santo. Este agente es el único que nos va a dar la capacidad de discernir las verdades que se encuentran en la Biblia. Pero este agente fue promesa de Jesús. Recordemos que antes de que Jesús se fuera al cielo, Él le dijo a los profetas que no estarían solos, que Él mandaría el Espíritu Consolador, y es este Espíritu Santo el que incapacita y faculta a las personas para poder discernir y comprender la palabra de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que es importante que no caigamos en este engaño de Satanás, que reconozcamos que Dios es infinito, que en Él se encuentra toda la sabiduría y todo el conocimiento y la vida eterna. Es por eso que antes de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que pedir ayuda al Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, que nosotros nos arrodillemos y oremos y pidamos que sea el Espíritu Santo el que abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos comprender todas las verdades y las promesas que se encuentran en la Santa Biblia. Pero antes de eso, hermanos, también hay que hacerlo con un corazón humilde. Debemos de poner en primer lugar nuestra persona, debemos dejar morir al yo y reconocer a Dios como nuestro Creador y ponernos en sus manos. Siempre, hermanos, que abramos la Biblia, es necesario no tener un corazón lleno de orgullo, porque ese corazón lleno de orgullo es un impedimento para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. La mayor causa de que el ser humano tenga dudas es el amor al pecado. El que el ser humano no se aparte del pecado es lo que evita, queridos hermanos, que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Ese amor al pecado es lo que no nos hace aceptar muchas veces lo que Dios ha puesto en su santa palabra. Y esa es una prueba que todas las personas tenemos. No importa si eres rico o pobre, si tienes un gran intelecto o si te cuesta trabajo comprender las cosas. Todos los seres humanos tenemos esa prueba de acercarnos y de conocer a Dios. El Señor nos invita siempre a que nos acerquemos a Él y que lo conozcamos. Él nos dice, hermanos, que probemos sus caminos, que nos demos cuenta que siguiendo sus principios, el ser humano puede ser feliz, puede vivir en armonía, puede encontrar paz, gozo. Es por eso, hermanos, que el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él, pero que por eso nosotros tenemos que buscarlo. Él en su santa palabra nos dice que si buscamos, hallaremos. Es por eso, hermanos, que es importante que hoy alejemos de nuestra mente cualquier duda que tengamos, que confiemos fiel y plenamente en las cosas que encontramos en la santa palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, alejemos nuestro orgullo, alejemos nuestro escepticismo, alejemos todas nuestras dudas, que nos entreguemos por completo al Señor, que cuando hablemos de la Biblia y de Dios podamos decir que creemos en un Dios fiel y poderoso, y que creemos que la Biblia es la santa palabra del Señor, y que esto lo podemos decir fervientemente sin ninguna duda. Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga. Gracias.